una vez que la Sociedad Real Inglesa se afianzó como oficina central, era necesario introducir la ciencia. Esa ciencia fue el darwinismo o la evolución. Dado que los miembros fundadores de la Sociedad Real eran masones, toda ciencia que introdujeran solo sería una extensión de su doctrina mística. La teoría de la evolución es exactamente eso. En el significado de la masonería, W. L. Wimshurst revela la visión del mundo desde el punto de vista de esa nueva ciencia masónica. La evolución del hombre en un superhombre fue siempre el propósito de los antiguos misterios, y el verdadero propósito de la masonería moderna no son los fines sociales o caritativos, sino la evolución espiritual de los que aspiran a perfeccionar su propia naturaleza y transformarla más en una divinidad. Esto es la ciencia definida, un arte real, el cual cada uno de nosotros puede llevar a la práctica, mientras que el unirse al oficio, por cualquier otro motivo que no sea estudiar y buscar esta ciencia, es no entender su significado. Más adelante en su libro, Wimshurst reitera este tema. El hombre que ha surgido de la tierra y se ha desarrollado a través de los reinos más bajos de la naturaleza, hasta llegar a su actual estado racional, aún tiene que completar su evolución convirtiéndose en un ser divino y unificar su conciencia con el omnisciente para promover el único objetivo y propósito de toda iniciación. Pocas personas consideran la implicación espiritual de la teoría de la evolución, razón por la cual quiero remarcar lo siguiente. ¿Cuál fue la mentira de la serpiente en el jardín del Edén? Fue que alcanzando el conocimiento, a través del esfuerzo propio, podríamos convertirnos en dioses. Entonces, ¿qué nos enseña la evolución? Que constantemente a través del tiempo vamos evolucionando hacia adelante y hacia arriba, con el objetivo final de que el hombre alcance la perfección absoluta, más allá de la cual es imposible seguir evolucionando. Por lo tanto, perfección absoluta y divinidad son sinónimos. La evolución es la misma mentira del jardín del Edén, que la humanidad puede llegar a ser perfecta o como Dios por esfuerzo propio y a través del conocimiento. Con estas ideas, los masones introdujeron a las masas la idea mística de la conversión bajo la apariencia de la ciencia, la creencia de que el hombre evoluciona gradualmente hacia una divinidad iluminada. Lo que muchos no saben es que la primera idea de la evolución no se originó con Charles Darwin. De acuerdo con la enciclopedia masónica de Mackey, se originó con su abuelo, Erasmus Darwin. El doctor Erasmus Darwin fue el primer hombre de Inglaterra en sugerir estas ideas, las cuales más tarde se encarnaron en la teoría darwiniana de su nieto, Charles Darwin, el cual escribió en 1859 El origen de las especies. Erasmus Darwin fue también el fundador de la Sociedad Lunar Masónica. De acuerdo con el autor Ian Taylor, la Sociedad Lunar existió activamente desde aproximadamente 1764 hasta el año 1800, pero su prominente influencia continuó mucho tiempo después bajo el auspicio de la Sociedad Real Británica. El nombre del grupo se debió a que los miembros se reunían cada mes durante la luna llena, lo cual nuevamente sugiere un tipo de vínculo con la diosa Acera. Este grupo se jactaba de tener entre sus miembros celebridades como John Wilkinson, quien hizo cañones, James Watt, inventor de la máquina de vapor, Matthew Boulton, manufacturero, Joseph Priestley, químico, Josiah Wedgwood, fundador de un famoso negocio de alfarería, y Benjamin Franklin. A estos hombres, junto con otros miembros, se les dio el título de mercaderes de la luz. La enciclopedia masónica de Mackey dice: antes de ir a Derby, en 1788, el doctor Erasmus Darwin se convirtió en masón en la famosa logia Time Immemorial Lodge de Canongate Kilwinning, número 2, de Escocia. Sir Francis Darwin, uno de los hijos del doctor, se convirtió en masón en la logia Tyrian, número 253, en Derby, en el año 1807 o 1808. Su hijo, Reginald,
se convirtió en masón en la logia de Tyrone en 1804. El nombre de Charles Darwin no aparece en los pergaminos de la logia, pero es muy posible que él, al igual que Francis, fuera masón. En 1794, Erasmus Darwin escribió un libro llamado Zoonomia, en donde desarrolló su teoría de la evolución, la cual se basó en el místico concepto de la conversión, el proceso gradual para alcanzar la divinidad. Después de eso, John Locke, un masón prominente y miembro de la Sociedad Real Británica, tomó la idea hindú de la reencarnación, la cual había sido llevada a Gran Bretaña por la compañía East Indian Trading, y basadas en ella formuló sus propias ideas acerca de la evolución. La Sociedad Real Británica aceptó sus ideas y también recibió el apoyo de los hombres de la familia Darwin de ese tiempo. 2 siglos después, este concepto místico de convertirse le sería transmitido a Charles Darwin y así nacería el origen de las especies. Vemos claramente que la teoría de la evolución tuvo raíces místicas mucho antes de Charles Darwin. Los masones anteriores a él desarrollaron estas ideas ocultistas mucho antes de que Darwin atrajera hacia ellas la atención pública con su libro. Ahora recordemos que el motivo por el cual existió el deísmo fue, por lo menos en parte, porque la gente no podía explicar el origen de la vida sin incluir a algún tipo de Dios. En general, las personas entendían que las cosas no podían aparecer de la nada, ni tampoco existir sin una causa. Si un día llegamos a casa y encontramos un elefante, lo primero que nos preguntaríamos sería, ¿quién lo puso ahí? ¿Cómo entró en la casa? Entendemos que los elefantes no aparecen de la nada. Las cosas que existen tienen una causa. Por consiguiente, uno de los problemas clave a resolver sobre la teoría de la evolución fue cómo la vida podría surgir de la materia sin vida. Si la vida pudiera surgir a partir de sustancias químicas mediante algún tipo de reacción natural y espontánea, se eliminaría la necesidad de tener un Dios que explique el origen de la vida. A este concepto se le llama generación espontánea. De esta manera la evolución pudo despegar. Louis Pasteur escribió: «Para que haya generación espontánea se necesita crear un germen, crear la vida, resolver el problema desde sus orígenes. Significaría pasar de la materia a la vida a través de condiciones ambientales y de la materia, materiales sin vida. No se necesitaría tener a Dios como creador de la vida, la materia lo reemplazaría. Solo se invocaría a Dios como autor de los movimientos del universo». ¿Se puede explicar el origen de la vida sin Dios? Luego de pruebas científicas, se destruyó la idea de la generación espontánea y se probó que es imposible por medio de la ley de la biogénesis. Ninguna mezcla de sustancias químicas o de materia inanimada ha podido producir vida. Este concepto hubiera derribado esta teoría. Sin embargo, esto no evitó que los hombres de la ciencia desafiaran a la naturaleza, incluso en nuestros días. La evolución aún no explica el origen de la vida, y todo el tema continúa existiendo basado en una fe ciega, convirtiendo a la ciencia en cientificismo, una filosofía disfrazada de hechos irrefutables. Encontramos una clara demostración del cientificismo aplicado a la evolución en las palabras del Dr. George Wald, evolucionista profesor emérito de neurobiología de la Universidad de Harvard y ganador del Premio Nobel en el área de la biología. Solo hay 2 posibles explicaciones acerca de cómo surgió la vida: la generación espontánea, desenvolviéndose en forma de evolución, o un acto creador sobrenatural de Dios. No hay otra posibilidad. La generación espontánea, que dice que la vida se generó a partir de materia no viviente, fue refutada científicamente hace 120 años por el doctor Louis Pasteur y otros. Pero eso solo nos deja con una sola posibilidad: que la vida se originó como un acto creativo de Dios. Pero yo no aceptaré esa filosofía sencillamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, yo prefiero creer en lo que yo sé es científicamente imposible. La evidencia apunta hacia un tipo de ser mental que está detrás de todo. El mismo Charles Darwin inconscientemente reveló esto en afirmaciones como:
La selección natural escoge como una habilidad infalible las mejores variedades. Afirmaciones como esta sugieren que la naturaleza tiene una mente. Solo algo con mente puede escoger o tomar cualquier tipo de decisión. Y si estamos hablando de algo con mente, estamos hablando de Dios. La idea de que la materia inanimada espontáneamente genere vida, en realidad se encuentra en un antiguo concepto del Cábala llamado golem. Isaac Singer escribió: el golem se basa en la fe de que la materia muerta realmente no está muerta, sino que puede convertirse en vida. ¿Qué son las computadoras y los robots de nuestro tiempo sino golems? El Talmud nos habla de un intérprete con el nombre de Rabba, quien formó a un hombre con su poder misterioso. Ahora mismo vivimos en una era de creadores de golems. La distancia entre la ciencia y la magia se está haciendo más estrecha. En el artículo Hacia una nueva vida científica, el periodista del Executive Intelligence Review, Jonathan Tenenbaum, hace la siguiente afirmación. Ahora es fácil demostrar que el darwinismo, uno de los pilares de la biología moderna, no es nada menos que un tipo de culto, una religión fanática, y no estoy exagerando. No tiene en absoluto ninguna validez científica. La llamada teoría de la evolución de Darwin se basa en proposiciones absurdamente irracionales, las cuales no surgieron de observaciones científicas, sino que fueron introducidas desde el exterior por razones de ideologías políticas. Charles Darwin es un tipo de profeta del cientificismo que predicó un nuevo evangelio, el cual es en realidad la mentira más antigua de todos los tiempos y que dice que estamos llegando a ser dioses a través del conocimiento iluminado. En otras palabras, y como los ocultistas lo llaman, dicen que nos convertimos. La sociedad real presentó esta teoría al mundo como un hecho irrefutable y hoy en día los medios de comunicación y los sistemas educativos hacen lo mismo. La mayoría de las personas tienen una fe ciega en la evolución, sencillamente porque se les dijo que esa era la verdad, lo cual es exactamente parte del plan. Repito la cita de Stephen Hawking que mencionamos en el capítulo anterior. El mayor enemigo del verdadero conocimiento no es la ignorancia, sino el engaño de creer tenerlo.